Buenas noches, bienvenidos a un nuevo seminario del ciclo de iniciación. En este día vamos a tocar el vehículo financiero que utilizamos, los CFDs. Necesito que me confirmen que pueden ver completa mi pantalla y que me pueden escuchar correctamente. Partimos en un par de minutos. Confírmemelo, por favor, por la parte de preguntas o chat. Muy bien, perfecto. Me confirman que me pueden escuchar correctamente, que pueden ver también la pantalla, así que vamos a dar inicio al seminario. Antes de comenzar, me gustaría saber si las personas que están participando ya han manejado la plataforma. Es la primera vez que están entrando a un seminario para saber qué nivel pues vamos a utilizar en los ejemplos que vamos a dar. Igual háganlo por favor por el recuadro de preguntas. Vale, perfecto. La mayoría pues todavía no ha tocado la plataforma, solo uno está haciendo trading ya en una cuenta real. Así que bueno, vamos a utilizar el mismo nivel para todos. Entonces, vamos a comenzar. Primero tienen que entender nuestro vehículo financiero, que en este caso es el CFD. ¿Qué significa CFD? Por sus siglas en inglés significa contrato por diferencias. En realidad es la diferencia o es un acuerdo donde se intercambia dos niveles o dos precios. El nivel en el cual abrimos nuestra operación con el CFD y el nivel en el cual el precio cerramos nuestra operación en el CFD. Así pues, por definición es justamente lo que nos da. El beneficio que obtenemos es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del instrumento del activo financiero que utilicemos. No, no conlleva o no en realidad compromete la entrega de un activo en físico. Es decir, si estoy transando oro, en ningún caso, pues estoy adquiriendo un contrato en el cual voy a recibir oro en mi casa. Lo que buscamos con los CFDs es beneficiarnos del movimiento que va a tener el precio del oro u otro activo, como el petróleo, la plata, el cobre. Puede utilizar, de hecho utiliza cualquier mercado financiero que tenemos en la plataforma. Pueden utilizar los CFDs con materias primas, como el oro, el petróleo, con acciones propiamente también, con divisas, tipo eurodólar, libra dólar, etcétera, índices como el S&P, el DAX 30, y también pues con bonos de renta fija, que también tenemos el Bond Years en la plataforma, por ejemplo, ¿no? El recuadro que ven a la derecha es la diferencia y nos da también la razón del por qué decidimos utilizar CFDs o por qué es mejor transar CFDs, que es transar en el mercado de futuros. La barra roja es la evolución que ha tenido el mercado de futuros, recordemos, aquel que no conlleva el intercambio del activo, no compromete el activo en sí, y pues ha evolucionado bastante, exponencialmente casi. Por lo cual, siendo un mercado con mayor volumen de transacción anual, porque estas son barras anuales, pues también nos lleva a entender que es un mercado altamente líquido. Y donde hay más liquidez, hay menor riesgo de no encontrar una contrapartida cada vez que querramos deshacernos de nuestra posición, sea al alza o a la baja. Y esas barras azules que ven al costado es los mercados
que son diferentes a los futuros, los mercados tradicionales, los que sí conllevan una promesa de entrega del activo. Es decir, la diferencia entre el inversionista que opera en CFD, en el oro, que solo le interesa ganar dinero con la diferencia de precios, y la diferencia con el inversionista que sí busca tener el activo en casa o en su almacén y buscar un comprador y tener el activo pues en su casa, ¿no? El inversionista tradicional. Viene a ser un mercado que se ha estancado en los últimos años y pues al estancarse también es ahí donde empiezan a aparecer los problemas de liquidez también, ¿no? No es tan seguro tener de repente el activo en casa cuando no siempre vas a tener un comprador del otro lado, como es con el otro mercado de futuros en el cual pues nos metemos. Para entender también los vehículos financieros, ya propiamente hablando del CFD, vamos a hacer una comparación con el vehículo que seguramente conocen más, que es el vehículo que operan las acciones, ¿no? Los valores. Entonces, si tomamos las acciones y los CFDs, tienen muchas similitudes, ¿no? Como por ejemplo, ambos son muy fáciles de tradear, es decir, de operar. Un broker de CFDs como lo somos nosotros y un broker de bolsa en cuanto a operatividad se refiere, es muy similar lo que realizamos, abrir precios, abrir una operación en un precio de mercado que va a ser el mismo para los dos, para el que opera siendo corredor de los valores en acciones y para el que opera con CFDs, inclusive también en el mercado de la bolsa de acciones. El precio, como les dije, va a ser el mismo para ambos, es muy similares en el sentido de la operación para los dos. El margen no, es decir, el capital que decidimos utilizar y el peso que vamos a tener en el mercado. Esa es una de las principales diferencias. ¿A qué me refiero? Que si tú quieres operar con el mercado de bolsa, con un corredor, y quieres poner $10,000 en una acción particular, necesitas los $10,000. Por lo cual, tu peso va a ser tu posibilidad de capital total. El 100% de tu capital va a ser el 100% del valor que tengas en el mercado. Con los CFDs, aunque compremos acciones propiamente, porque también las puedes comprar mediante nuestra plataforma, que transemos Apple, Facebook, a las que ustedes se imaginen, que obviamente la tengamos, que tenemos las principales, no necesitan esos $10,000. Si ustedes quieren tener un peso de $10,000 en acciones de Facebook o de Apple, necesitan solo un porcentaje de ese capital total o de ese peso total. A eso le llamamos justamente el margen, ¿no? ¿Y por qué pueden conseguir eso? Porque los CFDs son un vehículo que para poder funcionar completamente utiliza un principio que se llama el apalancamiento. Entonces, eso es la principal diferencia que existe entre los CFDs y pues los títulos valores de las acciones. Ahora, el operar en corto también es otra gran diferencia que tienen las acciones y los CFDs propiamente dichos. En las acciones es muy complicado tratar de transar en corto. En realidad, muy pocas corredoras se lo van a poder ofertar, se lo van a poder ofrecer. Tiene una complejidad con lo que ellos estén haciendo su fetcheo o estén coberturándose. Es más complejo. Sin embargo, con los CFDs es tan sencillo como hacer una compra tradicional. Con un simple clic lo pueden lograr en la plataforma de CFDs que manejamos nosotros. Por lo cual, pues ahí también viene una gran diferencia, ¿no? Porque no todos los mercados siempre van a estar al alza. Hay mercados que relativamente por temporada, sea por un movimiento económico, una noticia económica que puede fortalecer o debilitar el dólar, por ejemplo el oro, puede estar en alza o puede estar a la baja. Con los CFD pueden aprovechar ambas situaciones. No nos interesa hacia dónde vaya el mercado siempre y cuando se mueva. La volatilidad nos hace ganar dinero. Tenemos también pues como diferencias el tiempo de expiración, es decir, cuándo es que mi operación se va a cerrar en automático. Y con las acciones y con los CFDs, pues en realidad no tenemos tiempo de expiración. Y aquí sí mencionamos otro tipo de vehículo, que son las opciones y los warrants, por ejemplo, ¿no? Que son vehículos que sí les va a comprometer o sí les va a dar una fecha límite para poder deshacerse de su operación. Ambos con sus características
lo que los va a llevar a hacer es que si ustedes proyectan una compra en oro en un nivel específico y ustedes proyectaban una subida de más 10 y esa subida no se da y se ha estancado o ha caído en menos 90, por ejemplo, o en menos 10, pues van a tener que igual que deshacerse de su operación. Sin embargo, con los CFDs las pueden soportar. No pueden hacer un análisis, tirar un par de indicadores y ver si todavía es probable la recuperación y pues pueden decidir mantener aún así su operación. Las órdenes tipo stop loss también son una gran diferencia, que de hecho son muy utilizadas para los que transamos con CFDs. ¿Qué es? Es básicamente poder programar en automático un nivel de riesgo máximo asumido por cada operación. ¿A qué me refiero? Que si ustedes tienen $10,000 en su plataforma de CFDs y se ponen a invertir de 1000 en 1000, cada vez que toman una posición, cogen 1000 y toman una posición, pues ustedes pueden decidir que su operación no tenga un mayor riesgo, digamos, de 500. ¿Ok? Entonces lo ponen como tope de riesgo máximo y si su proyección, que es alcista, no se cumple, su análisis no tiene éxito y empieza a corregir el mercado, en ningún caso va a estar comprometido el capital total, porque pues podrían haber manejado un tope de riesgo máximo y así se ayudan a cubrir su operatividad. En el caso de las acciones, hay sistemas que les permiten salirse de mercado en un cierto nivel, pero en ningún caso es una orden de stop loss, porque tienen que hacer una operación de vender o de deshacerse de las acciones, de buscar un comprador. Recuerden que ahí se trabaja con los títulos valores, no es tan sencillo como con los CFDs, solo busca un beneficio de una subida o caída en el precio. Y el spread, que es la última gran diferencia, fuerte también entre los CFDs y los demás instrumentos, sobre todo con las acciones, es básicamente, el spread viene a ser mucho menor en los CFDs que en las acciones. ¿Qué es el spread? La comisión. La comisión en las acciones va a ser siempre el precio de mercado entre el ofertante y el vendedor, pero también tienen que sumarle todas las comisiones que conllevan los intermediarios, la comisión a la rentabilidad y todo lo demás, mientras que con los CFDs, pues no. Con los CFDs va a haber un porcentaje mucho menor de comisión que más adelante se los voy a mostrar. Y antes de llegar a eso, vamos a hacer un ejemplo de cómo funcionan los mercados de futuros o cómo nacieron. Imagínense esto, ustedes son granjeros y tienen un sembrío de trigo, van a cosechar, proyectan que la cosecha va a ser muy buena, pero el precio de mercado ahora mismo también es excelente. Sin embargo, hay el riesgo de que este precio pueda caer a la hora de que ustedes vayan ya a vender la cosecha. Por lo cual la solución es vender futuros de trigo. Lo que usted va a hacer es buscar un comprador, un distribuidor, en el cual van a llegar a un acuerdo que en cierta fecha ustedes van a darles una cierta cantidad de trigo, de la cosecha de trigo, pero por el precio de hoy. Ese distribuidor tendrá sus razones para comprarlo. Quizás también tiene compradores a los que les pueda vender a un precio mayor. O quizás él crea que el precio vaya a subir. O simplemente necesita asegurarse la cantidad de trigo, porque más adelante puede escasear. Entonces se produce un acuerdo y lo que está haciendo en ese momento está vendiendo futuros de trigo. No es igual que vender una opción. En la opción pues usted va a tener la complicidad y en los futuros es muy diferente en cuanto a lo que conlleva una promesa de entrega firme del activo en sí. Ahora, un contrato de futuros en sí, que es lo que se transa en el mercado entre los bancos, entre los grandes fondos de inversión, cuesta aproximadamente unos $100,000, un precio promedio para cada contrato de futuros independientemente del activo que sea. Nosotros transamos en el mercado de futuros, pero como obviamente entendemos que la media de nuestros clientes armar una cartera con 10 contratos de futuros pues sea quizás un poco complejo, por eso es que decidimos utilizar los CFDs, que lo que son es lo mismo que los futuros en cuanto a funcionalidad de mercado, le quitamos la complejidad de fechas de vencimiento y le quitamos la complejidad también de
necesitar el 100% del capital, introduciendo el sistema de apalancamiento, para lo cual, en todo sentido, los CFDs pues son los futuros para los inversionistas que tienen un capital menor, ¿no? Aquí una comparativa, una diferencia entre cómo se operan con los títulos valores que se operan en acciones y cómo podríamos beneficiarnos a la diferencia que conseguimos operando con CFDs. Vamos a hacer el mismo ejemplo para ambos vehículos financieros. Por un lado, el tema de las acciones, compramos 200 acciones en precio de 50 y por otro lado hacemos la misma operación de 200 CFDs a precio de 50. Recuerden que los CFDs van a coger el precio del activo que estamos transando. En este caso, hay que suponer que ambos estemos transando acciones de una compañía X. Por el lado de las acciones de los títulos valores necesitan el 100% del capital que quieren tener en precio de mercado, que en este caso son 10.000, y tienen que pagar la comisión del corredor y después la comisión también del intermediario, ¿no? Por lo cual necesitan para tomar su posición 10.250. Por otro lado, en los CFDs, por el sistema de apalancamiento, no necesitan el margen total, sino un 10%, porque acá existe un apalancamiento de 1 en 10. Entonces necesitan solamente 1.000 para tener el peso de mercado de 10.000 y la comisión que van a pagar es conforme al margen utilizado, al capital utilizado, que solamente es un 0.1% y no existe comisión intermediaria. Por lo cual necesitan en total tan solo $1.010 de diferencia. Bueno, me estaban haciendo una pregunta sobre la comisión intermediaria. Bueno, pues bueno, no con todos los corredores es igual. Estamos utilizando márgenes promedio. Algunos seguramente les van a cobrar más, de hecho mucho más. Pero en líneas generales, para poder hacer un ejemplo sólido, pues utilizamos un 1.5% y un 1%, que es en líneas generales la mejor propuesta que les podría dar un corredor quizás. Ahora, avanzamos para el precio ya de venta, es decir, cuando cerramos la operación. Ambas operaciones las cerramos igual, a un precio de mercado de 55, es decir, hemos conseguido una rentabilidad, porque estamos cerrando a un precio mayor, y pues la operación de cierre también va a llevar una comisión por parte de los corredores, ¿no? En este caso también es muy similar, es un 1.5% en realidad la comisión que se van a llevar y el 30% sobre el capital también. En tema de CFDs, la comisión sigue siendo un 0.1% al capital conseguido, por lo cual el coste, por así decirlo, porque esto sí es un coste, lo que ustedes van a pagar por haber operado, es inclusive mucho menor. Hacemos la operatividad de lo conseguido realmente y vamos a obtener pues que reduciendo las comisiones vamos a conseguir en el tema de las acciones un beneficio de 409.5, lo cual nos da un porcentaje de un 4% aproximadamente. Altas comisiones y obviamente un bajo porcentaje de rentabilidad porque estamos utilizando un mayor capital, 10.000. Sin embargo, sigue siendo igual una mejor opción que utilizar, pues no sé, un plazo fijo. Por eso es que la gente pues sí opera en acciones también. Sin embargo, los CFDs nos dan la posibilidad de ganar mucho más porque las comisiones son mucho menores y el capital que utilizamos no es el mismo, sino es bastante reducido también, por lo cual estamos consiguiendo un beneficio de $961, lo cual pues es abismalmente superior si pensamos que empezamos con 1.000 y no con 10.000. ¿Cómo lo conseguimos? Con el apalancamiento. Es el gran beneficio que ustedes obtienen al operar con CFDs. Tienen que entender conceptos básicos también. El lote, garantía, horquilla y PIB. Se los voy a explicar directamente aquí, que es la forma para mí más fácil de explicarles qué es un CFD. Ustedes al entrar a la plataforma pueden buscar el oro y al darle doble clic, así de sencillo, les va a aperturar esta ventana, este recuadro. Este recuadro lo que es, para mí, es la forma más fácil de explicar que esto es un CFD. Aquí tiene todos los puntos básicos y lo van a ver siempre. Primero lotes.
Lote es la unidad básica con la que empezamos a medir la inversión en sí. ¿Qué es? Es un contrato de futuro. ¿Cuánto cuesta este contrato de futuro? Cuesta 118.823. ¿Recuerdan que les dije que un contrato de futuros en promedio está en torno a los $100.000? Pues aquí está. 118.823 es lo que costaría un lote, un contrato de futuros del oro. Ustedes están apalancados. No necesitan poner los 118.000, necesitan poner 1.189. Es decir, si tengo un capital en mi plataforma de $5.000, de esos 5.000 voy a coger 1.189, pero mi peso de mercado va a ser de un contrato completo, 118.000, porque estoy apalancado. Hay un precio de venta, un precio de compra, y la diferencia de ambos va a estar expresada aquí. 0.46 es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Y esa diferencia es la comisión del broker. Es decir, eso es el coste. Ahora, para entenderlo ya en dinero, en dólares, cada PIB tiene un valor para cada activo y es diferente dependiendo del activo y del mercado también. En el caso del oro, cada PIB es un dólar. ¿Qué es un PIB? Es el último decimal. En este caso, el oro, por ejemplo, está en 1189. Lo normal es que el oro se mueva de 12 a 15 dólares. Es decir, si veo que este es un PIB, aquí serían 10 pips, aquí serían 100 pips, 100 pips, y aquí serían 1000 pips. Si se mueve de 12 a 15 dólares, se mueve de 1200 a 1500 pips. Si hablamos de un movimiento, no vamos a utilizar los máximos. De 500 pips, hablando de que 0.46 o 46 pips es mi comisión como broker, es ahí cuando llega a ser insignificante la comisión, cuando hablamos de todo lo que podríamos conseguir en ganancia. Y estos son pues los conceptos básicos que tienen que entender en cada operatividad de los CFDs, para que entiendan el vehículo completo, ¿no? Ahora, para entender el apalancamiento, que de hecho se los he mencionado ya, en divisas y en oro, por ejemplo, el apalancamiento es de 1 en 100. Son los activos más apalancados que hay. ¿Qué es el apalancamiento? Pues es la posibilidad de con poco poder conseguir mucho. Esa es la definición por defecto y por excelencia del apalancamiento. Explícitamente, para ejemplos prácticos, con una moneda, por ejemplo, ustedes pueden tener el peso de 100 monedas, ¿no? Eso es lo que pasa en las divisas y en el oro, por ejemplo, un apalancamiento de 1 en 100. Les dije que había tipos de apalancamiento diferentes para cada activo. Pues sí, en las divisas y en el oro son los activos más apalancados porque son los activos más líquidos también, por cierto. Estamos hablando de que el apalancamiento es de 1 en 100. Ustedes solo necesitan un 1% para poder tener el peso total del contrato que ustedes deseen manejar. En caso de índices, necesitan un 2% de margen, es decir, el capital necesario es un 2% para tener el valor del contrato deseado. En caso de materias primas, commodities, necesitan un 3%, el apalancamiento es de 1 en 33, y en el caso de acciones, el apalancamiento es de 1 en 10, necesitan un 10%. Un ejemplo más, por si no ha quedado claro hasta este momento. Vamos a hacer un ejemplo ya con cifras redondas. No vamos a coger un lote, sino vamos a coger $1.000. Tengo $5.000 en mi cuenta. Voy a coger 1.000 para comprar oro. De hecho, les doy un dato también. Si he cogido el oro en muchos ejemplos hasta ahora, porque yo soy especialista justamente en materias primas, haciendo énfasis en el oro. Y ahora mismo está en un precio ideal de compra. Para aquellos que estén en su demo, pues evalúen la opción de empezar a comprar oro y así empezar a practicar haciendo trading en un activo que ahora mismo tiene una oportunidad clara al alza. Pero bueno, cogemos $1.000 de los 5.000 que tengo como capital en mi cuenta. Esos $1.000, gracias al apalancamiento, me dan un peso en el mercado de 100.000. ¿Y cómo lo interpreto? Pues muy simple. Tengo un peso en el mercado de $100.000 comprados en oro, que equivale a un 0.84 de lotes de oro, que son 84 onzas Troy.
de oro. Una onza Troy es esa barra de oro rectangular que conocemos y que todo el mundo se imagina cada vez que habla de oro. Esa barra es una onza Troy. Habíamos hablado de la posibilidad de operar en corto. Pues sí, con los CFDs podemos también beneficiarnos de una venta. ¿Cómo funciona eso? Pues muy simple. En realidad, lo que van a tener que entender es la primera diapositiva. ¿Qué son los CFDs? Es un contrato en donde se intercambia precio de apertura con precio de cierre de un activo en particular. Si hacemos un ejemplo y abro mi posición, aperturo mi posición en el oro cuando está en 1200, que uno es uno de sus puntos máximos, al menos en lo que va de los últimos meses, y cierro mi posición después de una caída cuando ha llegado a 1190, hay una diferencia de 10 dólares en el precio del oro, que si entendieron el manejo de los pips, eso en realidad son 1000 pips. Entonces, aquí aperturé un precio, cerré a otro, apostando a la baja, y gané la diferencia de ambos precios. Ya para hablar de los costos operacionales, es muy importante entender cuáles son las diferencias grandes en realidad con bancos y con los demás. El spread es justamente esa diferencia, que lo habíamos tocado anteriormente, que es justamente esto. El spread es la comisión que nosotros nos vamos a llevar. Esto es el costo real. Estos 1189 no son un coste, son su inversión, son el capital que ustedes tienen, el capital que ustedes manejan y el capital que ustedes desean poner a favor del oro. Lo que en realidad van a pagar como un coste es el spread. Y el spread, para términos generales, al operar con nosotros es bastante diferente también que operar con un banco, por ejemplo. Hagamos un ejemplo simple también con el oro. Imaginemos que el valor de compra, el precio de compra, ahora mismo está en 1200. El precio de venta está en torno a los 1216. Es decir, usted necesita una diferencia de 17 dólares en el precio del oro para poder decir que ha subido, que ha ganado $1. Es decir, necesita esperar todo eso, asumiendo que el oro se mueve de 12 a 15 dólares diarios en medias generales. Necesita un día de máximo movimiento, a menos que haya una noticia, para poder conseguir $1 de beneficio. Por eso es que en los bancos quizás se opere a largo plazo, no tanto al corto plazo. Sin embargo, con nosotros usted podría operar incluso en minutos. ¿Por qué? Porque nuestro spread es bastante reducido también. En nuestro caso, va a encontrar un valor comprador seguramente igual, sin embargo el valor vendedor va a ser mucho menor, por el sentido de que tenemos mucha mayor liquidez diaria también. Los que operan con nosotros buscan beneficios rápidos. Entonces, van a encontrar un valor comprador de 1200 y un valor vendedor de 1200.35. Hablando de este ejemplo del oro, claro está. Entonces aquí la diferencia es de 0.35 dólares. Así que si tomamos el movimiento anterior, que es de 17 dólares, si se mueve el precio del oro 17 dólares, usted en realidad nos va a pagar 0.35 a nosotros, es nuestra comisión, es el coste, y usted va a haber ganado 16.65 dólares. Esa es la gran diferencia que ustedes van a encontrar entre operar con los bancos, que los spreads siempre los tienen más caros, y si quieren otro ejemplo, pues pueden pensar también en el tipo de cambio, cada uno con la divisa en la que se manejen en sus respectivos países. Obviamente siempre van a encontrar que el tipo de cambio en un banco es mucho más caro que fuera, ¿no? Es lo mismo, en realidad, ¿no? El ejemplo es bastante sencillo de realizar también. Entonces hemos tocado los puntos más importantes en cuanto a CFD se refiere, los instrumentos o los vehículos financieros que ustedes utilizan en sus instrumentos financieros diariamente o que van a empezar a utilizar. Y si tienen preguntas, este es el momento porque estamos llegando ya a la parte final del seminario y pues obviamente es recomendable que no se queden con ninguna duda para que puedan tener una operatividad correcta, no se traben más adelante. Mientras van haciendo sus preguntas, les dejo acá pues los números de las diferentes oficinas, los correos también, por si quieran
ponerse en contacto. También les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta puntual. Me piden que les repita el tema del apalancamiento. Y creo que la forma más fácil de explicarla es justamente en este ejemplo. Nuevamente, el oro tiene un apalancamiento efectivo de 1 en 100. Y hacemos el ejemplo con cifras redondas también. Para un ejemplo que voy a decidir poner $1000 a favor de una subida probable en el oro, gracias al apalancamiento, mi peso en el mercado es de 100.000. Es decir, apalancado, mi importancia en el mercado es 100.000. ¿En qué me beneficia? Por si es que de repente no lo, no lo estén visualizando completamente. ¿En qué me beneficia? Pues muy simple. Si yo solo tengo $1000 y quiero ganar en el oro, por tener $1000 puestos, mi tiempo que necesito estar en el mercado para conseguir, digamos, $500 de beneficio, que es el 50% de mi capital, pues en realidad va a ser esperar bastante tiempo. Dependiendo de la volatilidad del mercado, va a ser un tiempo X, que nadie lo puede decir, nadie puede adivinar cuánto tiempo es el que necesite para poder conseguir esos $500, habiendo puesto solo $1000 y sin estar apalancado. Sin embargo, gracias al apalancamiento, con $1000, lo que yo puedo obtener es una posición en el mercado que en realidad tiene un peso de 100.000. Y si hacemos los cálculos, eso sería aproximadamente un 0.5%. Si hablamos de lo que habíamos intentado conseguir, $500 de los 100.000 viene a ser un 0.5%. Entonces háganse la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Conseguir un 50% de rentabilidad o conseguir un 0.5% de rentabilidad? ¿Qué es más fácil y qué es más rápido? Obviamente un 0.5% de rentabilidad. Entonces lo que ustedes están haciendo, no están buscando un 50% de rentabilidad, están buscando un 0.5%, pero de su nivel apalancado. Al obtener el resultado, lo que van a conseguir es seguramente un beneficio de ese 50%, pero porque ustedes solo pusieron 1000 y el apalancamiento le deben el haber conseguido toda esa rentabilidad. Por eso es que es muy interesante trabajar con el apalancamiento y por eso es que les puede ayudar a conseguir beneficios mucho más rápidos. Siempre hay que intentar. De hecho, yo les recomendaría, una vez que empiecen a operar, si no quieren poner un take profit, que es donde se programa el beneficio que van a conseguir, a dónde creen ustedes que va a llegar el precio, para poder ver cuánto van a conseguir de rentabilidad, por lo menos si no quieren poner take profit porque van a estar en su plataforma, al menos pongan un stop loss. Porque así como el apalancamiento los puede llevar a conseguir un 50% de rentabilidad en un corto plazo, o un movimiento simple de un 0.5%, también los puede complicar si es que no han hecho una proyección correcta, porque no todas las proyecciones van a ser correctas, van a haber momentos que quizás puedan cometer algún error. Sin embargo, si están cubiertos con el stop loss, no van a tener problemas, porque nunca van a arriesgar más de los que estén dispuestos a arriesgar. Aquí lo pueden calcular. Así que la recomendación sería siempre poner un stop loss, aunque no pongamos un take profit. Lo ideal es poner ambos, obviamente. Y me hace una pregunta ya con mercado. Si el oro ha llegado a un valor muy bajo, ¿es posible que baje más? Pues bueno, les dejo el dato. 1150. Ese es el nivel más importante al cual el oro hoy se ha resistido. De hecho, ya está en 1156 la última vez que dejé la plataforma. Y obviamente el precio ideal de compra era los 1150. Al menos con la cartera que yo manejo, hemos entrado en compra en 1150. Ahora mismo ya tenemos aproximadamente unos $300 de beneficio, lo que ha pasado del día nada más. Entonces, si me preguntas si es un buen momento aún para entrar, yo te diría que sí, pero el riesgo viene a ser un poquito mayor, porque haber entrado en 1150 es muy diferente a entrar en 1156. Estamos hablando de 6 figuras de pips, 600 pips de diferencia. Entonces,
Tendrías que poner un tope de riesgo por debajo de los 1150 definitivamente y ir en búsqueda de un objetivo con como los 1170, 1190 tal vez, ¿no? Que obviamente no los va a conseguir en línea recta, ascendente, ni en línea diagonal ascendente, ni como lo quieras ver. Van a haber correcciones y ahí es cuando tiene que ver tu psicología, tus emociones en el trading para poder decidir en qué momento vas a salirte de la posición en sí. Pero en líneas generales, la verdad es que la perspectiva del oro, a menos que algo muy fuerte suceda, es muy atractiva, porque el oro no hace mucho, estaba cotizando en $1.200, entonces lo tenemos ahora mismo en 1.150 y viene a ser altamente atractivo operar cuando hay una diferencia de al menos $50, que es pues 5.000 pips, ¿no? Entonces es una operación bastante atractiva de hacer por el bajo riesgo. Bueno, señores, como no tienen más preguntas, nuevamente les dejo los datos de las oficinas, dependiendo del país en el cual se encuentren, agradeciendo su tiempo y su confianza. Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos contar con su presencia en un seminario futuro. Que tengan un buen día o buena noche, dependiendo de su localidad. Hasta la próxima.